Les decía, chicos, que los planos anatómicos es un tema que yo siempre digamos que hago un repaso justo antes de comenzar todo lo que tiene que ver el contenido temático de este módulo de apoyo al diagnóstico, porque precisamente son los planos anatómicos los que nos ayudan a nosotros a tener como puntos de referencias al momento de hacer cortes en imagenología de los órganos que nosotros queremos estudiar. Entonces, para poder ubicar dónde está un órgano en específico, se utilizan estos planos anatómicos como referencia. Eso es como cuando nosotros queremos ubicar una dirección en la ciudad y nosotros nos basamos, por ejemplo, en diagonal, en calle, en transversales, así, la nomenclatura, ¿no? Que utiliza la ciudad para poder ubicar en un mapa, pues un local o una casa o un centro comercial, lo que sea, ¿no? Ubicar algo en específico. Aquí en anatomía se utiliza eso, lo que son los planos anatómicos, y esos planos anatómicos servirían como la nomenclatura en la ciudad, pero aquí lo que nos ayudaría es a ubicar los órganos que nosotros queremos estudiar. Entonces, hablamos de medios de diagnóstico, son todas aquellas actuaciones que nosotros podemos hacer en el paciente para podernos o que nos ayudan a darle un diagnóstico al paciente. Entonces, esta parte se divide en dos, lo que es imagenología, es decir, todos los estudios que nosotros nos podemos hacer, pero cuyo resultado es una imagen, es decir, se ve visualmente un órgano. Entonces, hablamos, no sé, de un rayo X, de un TAC, de una resonancia, cosas así. Y la otra parte del diagnóstico de un paciente son las tomas de muestras. Las tomas de muestra, la más común, por ejemplo, que es la de la sangre. Entonces, nosotros tomamos una muestra de un tejido, cualquiera que tenga el paciente, para poderlo mandar a estudiar. En este caso, los tejidos o el tejido más usado para toma de muestra es la sangre. Pero también podemos tomar muestras de otras cosas del paciente, por ejemplo, una muestra de orina, de heces, de cabello, de piel. Podemos hacer biopsias, que sería básicamente arrancar un pedacito de un órgano en concreto y mandarlo a estudiar a nivel de laboratorio. Entonces se toma una muestra chiquitica de ese órgano que está afectado o que por la sintomatología que presenta el paciente el médico puede asociar con alguna enfermedad. Se toma una biopsia, se manda a patología para su estudio y poder constatar y poder verificar el diagnóstico que muy posiblemente el médico ha tenido de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente. Entonces, siempre que hablamos de medios de diagnóstico o de apoyos diagnósticos, nos referimos a estas dos partes. O bien a imagenología, que así se conoce, imagenología o toma de muestras. ¿Listo? Entonces les decía que estos planos anatómicos son muy importantes en la parte de imagenología. ¿Por qué? Porque nos dicen dónde está ubicado un órgano, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que para poder identificar cuáles son o dónde están ubicados estos órganos, nosotros utilizamos estos planos anatómicos. El primer plano que nosotros encontramos es el coronal o frontal, que así se le conoce también. Y este divide el cuerpo en dos partes. Es decir, imagínense esta línea que viene así coronal. ¿Por qué se le dice coronal? Porque es parecido a una corona. Cuando uno le coloca una corona parece como una vincha, como una diadema, ¿cierto? Que atraviesa de oreja a oreja, básicamente. Y pasa y divide al cuerpo en dos sectores. En la parte anterior, que es toda la parte que viene adelante del cuerpo, toda la parte frontal, ¿cierto? Y una parte que es posterior, que es la trasera, es decir, todo lo que viene detrás de esta línea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que la nariz es frontal, ¿cierto? Pero la espalda es posterior, ¿cierto? Porque la espalda está atrás y la nariz está adelante, ¿cierto? Entonces, este es el corte coronal, ¿cierto? Hay otro corte u otro plano que es el sagital. El sagital divide el cuerpo de otra manera, lo divide es de derecha a izquierda, es decir, este eje pasa justo por toda la mitad, pero de manera vertical, de cabeza a pies del paciente. Entonces, ese sería el corte sagital, que es este. Entonces, pasaría justo por la mitad del cuerpo y lo dividiría al cuerpo
en derecha e izquierda. Y recuerden que el coronal divide el cuerpo es en anterior y en posterior, ¿cierto? Y existe otro plano u otros planos, porque estos sí son varios, que son los planos transversales o axiales. ¿Qué quiere decir eso? Que son estos tipos de cortes, que si son de manera horizontal y que pueden dividir el cuerpo. Básicamente, estos planos pueden caer en cualquier parte en donde se encuentre ubicado el órgano en específico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tomarle una imagenología al paciente, digamos que un TAC, estos cortes transversales irían aquí arriba y tomaría, en este caso sería el resonador, si le estoy haciendo una resonancia, ¿cierto? O el TAC emitiría una serie de rayos que se emitirían aquí a la cabeza del paciente y sacaría una imagen así, transversal o axial, ¿ya? Y todas estas imágenes se unen en una computadora y da como una serie, como si fuese un videíto chiquito, de unos pocos segundos, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque el TAC está tomando múltiples imágenes de unos cortes, es decir, digamos que este corte se hace a nivel aquí de la cabeza, se hace una primera fotografía, luego se sube un poquito más esta línea o este corte se sube un poquito más, se toma otra foto, se sube, se toma otra foto, se sube, se toma otra foto y así. Entonces, de todo este sector de la cabeza pueden sacar, digamos que pueden sacar hasta 250 imágenes, 250 fotos, quizás más, no sé. Y todas esas fotos se unen en una computadora a través de un software especializado en donde él va a animar esas imágenes. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de que cuando tienen en su carrete de fotos en el celular, a veces Google tiene como esa animación que le da. Por ejemplo, cuando ustedes toman una foto pero ahí en el mismo momento, varias veces, que sale así como de manera secuencial, entonces, Google mismo les sale como que, bueno, mira esta animación, y pareciera que con esas mismas fotos, la secuencia esa de fotos se puede hacer una animación, y parece como un videíto, pero eso es un videíto a partir de unas imágenes. Yo no sé si de pronto a ustedes les ha llegado una notificación a su celular con algo así parecido. No lo sé. Me imagino que sí. Y lo mismo funciona aquí, el TAC o el resonador, es exactamente igual. Son un montón de imágenes que el computador reúne o secuencia como si fuesen un video. Y sale un videito de, no sé, de 7 segundos, 4 segundos, pues no sé, la duración que competa, ¿no? O que compete más bien. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar que el TAC se dice es tomografía axial computarizada. ¿Por qué es axial? Porque toma estos cortes axiales, es decir, estas cortes así horizontales, a través de estos planos axiales. Y computarizada porque todo esto lo remasteriza un computador y emite un videíto. Y ese videíto, al momento de que el médico o el especialista lo mira, puede analizar muy bien cómo está constituido ese órgano para decir de pronto tiene un tumor, hay una hemorragia, hay algo anormal en ese órgano que le da indicio de que, ok, bueno, de pronto esta persona puede presentar tal enfermedad. ¿Ya? Le ayuda a dar un diagnóstico. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí, de acuerdo a esos conceptos o a esos planos, surgen una serie de lo que son prefijos y sufijos aquí en medicina. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de inter, es entre dos cosas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen que siempre comienza una palabra con inter, ese prefijo de inter quiere decir que es entre dos cosas. Supra, por ejemplo, quiere decir que es arriba. Entonces, por ejemplo, que dice, no, digamos que en un estudio se dice, no, se detectó una masa de tanto por tanto, de tanto diámetro, de grosor tanto, en la región suprarrenal derecha, un ejemplo. Suprarrenal quiere decir arriba, renal de riñón, entonces ya uno puede decir, ok, esto está arriba del riñón. Esta masa que se detectó ahí está arriba del riñón.
Y por el contrario, infra. Infra sería por debajo o debajo de, ¿ya? Entonces ustedes por eso es que van a leer cuando emiten unos conceptos de ecografías, de resonancias, van a escuchar o van a leer muchos de estos prefijos y sufijos, porque precisamente estos sufijos y estos prefijos se toman muy en cuenta para poder identificar y poder ubicar muy bien el órgano o la afectación que tenga el paciente. Entonces, sí les recomiendo, chicos, que ustedes copien, por favor, y se vayan familiarizando con estos sufijos y prefijos. Por ejemplo, uno muy común aquí en el área de medicina es hiper. Por ejemplo, hipertensión, que es decir que es una cifra elevada de tensión arterial, es decir, hiper es aumentado, ¿cierto? E hipo es bajo, por debajo. Bueno, chicos, y continuando con el tema, hay aparte de los planos, se utilizan también lo que son los movimientos. Estos movimientos que son, por ejemplo, de flexión, que el más conocido, por ejemplo, es cuando uno flexiona el brazo, que es decirlo, es aproximarlo hacia una parte ósea, y la de extensión, que es lo contrario, es decir, alejarlo de una parte que es ósea. Entonces, cuando uno hace flexión, quiere tensionar el músculo, y cuando hace extensión, lo relaja, en este caso del brazo, ¿no? Existen otra clase de movimiento que es abducción o abducción, así como se le conoce, y aducción. Entonces, el de aducción con D es de aproximación, es decir, estoy aproximando un miembro a la parte media o hacia la línea media de mi cuerpo. Y este que es AB, decir AB, abducción, quiere decir es que lo voy a separar de la línea media de mi cuerpo. Entonces, eso serían los movimientos. Existen otros movimientos como rotación interna, rotación externa, que sería estos que están aquí. Yo roto una parte de mi cuerpo o bien sea hacia afuera, por eso es externa, o interna, es decir, hacia adentro. Lo mismo lo podemos hacer con el tobillo. Aquí, por ejemplo, pueden ver algunos de los movimientos que nosotros podemos hacer naturalmente con nuestro cuerpo, ¿no? El otro tema que es muy importante tocarlo aquí en medios de diagnóstico son los medios de contraste. Esta parte es muy importante, chicos. ¿Qué son los medios de contraste? Los medios de contraste en el ámbito de apoyo al diagnóstico son todas aquellas sustancias químicas que nos ayudan a visualizar mejor un órgano, ¿ya? Y se pueden administrar al cuerpo del paciente a través de diferentes vías. Entonces, por ejemplo, si yo necesito conocer cómo va el fluido sanguíneo del paciente al corazón, porque de acuerdo a la sintomatología que está presentando ese paciente, se sospecha que él tiene una arteria atrapada, digamos. Entonces, para poder investigar y poder diagnosticar si ese paciente tiene o no ese tipo de lesiones, se le manda un estudio especializado y ese estudio va a estar apoyado con un medio de contraste. Ese medio de contraste lo que va a hacer es que al momento de que se le tome el rayos X o se le tome la resonancia al paciente, se pueda mirar mejor cuál es la estructura anatómica del órgano como tal. Que estos medios de contraste les ayudan muchísimo a la persona que toma, pues no sé, algún tipo de examen de imagenología. Ojo con eso. Recuerden que al principio yo les estaba diciendo que medios de diagnóstico son imagenología y tomas de muestra. Entonces, estos medios de contraste se utilizan con imagenología, más que todo cuando se realizan TACs, ecografías y resonancias magnéticas. Son más que todo lo que se utiliza ahí en los medios de contraste. Y estos medios de contraste son sustancias químicas que se anexan por diferentes vías al paciente para hacer mucho más visible o mucho de mejor calidad, visibilidad al órgano que se está estudiando, ¿ya? Imagínense como si esto fuese, qué sé yo, no sé, como un filtro o algo así, no sé, cuando uno, por ejemplo, cuando utiliza la cámara del celular. Uno utiliza, no sé, algún filtro para que la imagen se vea mucho mejor, se vea más nítida, etcétera. Todo esto va a ser eso.
¿Y eso con qué fin? Primero porque le ayuda al médico para poder identificar cuál es la afectación que tiene el paciente, ¿no? Entonces, estos medios de contraste, como les decía, se utilizan en estos estudios, más que todo en resonancia magnética, en los TACs y en las ecografías, más que todo. Hay de diversas clases y se utilizan por diferentes vías. Esto es sí súper importante que lo tengan en cuenta. Las vías de administración más comunes para administrar estos medios de contraste es la vía oral, la vía rectal y la vía intravenosa. Nada más. No hay otras vías para implementar o para administrar o inyectar estos medios de contraste. Vía oral, rectal e intravenosa. Esas tres nomás. Entonces, por ejemplo, hay un estudio en donde por ejemplo, el enema de Vario. Hay un estudio que se llama enema de Vario. Ese enema de Vario es un estudio en donde se tiene que mirar cómo va el colon, es decir, cómo está el colon, cómo se dimensiona el colon, ¿ya? Para poder detectar cualquier afectación que posiblemente pueda tener el paciente en el colon. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A través de un enema, que ya ustedes saben cuáles son los enemas, porque ya eso lo vimos en administración de medicamentos, en las vías, se le coloca un enema con este medio de contraste al paciente y este medio de contraste lo que va a hacer es invadir todo el contenido o todo el interior del colon y lo va a teñir. Y al momento de que lo tiñe, se puede, al momento de que se le toma una imagenología, es decir, se le hagan las placas de rayos X, de tal, lo que sea, se puede mirar mucho mejor la imagen, mucho más nítida y por lo tanto le puede dar chance al médico de identificar mucho mejor cuál es la afectación que tiene el paciente dentro del colon, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de pronto le puede salir, no sé, unos divertículos, le puede salir un tumor, le puede salir algún tipo de isquemia, un tipo de, no sé, de paro, lo que sea. Cualquier afectación que pueda tener el paciente allí a nivel del colon se puede observar mucho mejor y mucho más nítido a través de ese enema, ¿ya? Por ejemplo, si al paciente le van a hacer algún estudio de las vías digestivas superiores, no sé, lo que es, por ejemplo, lo que es el esófago, el estómago, se le da de tomar al paciente el medio de contraste, por eso es que es la vía oral, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el caso de los pacientes donde se le tiene que hacer estudios de órganos más profundos o más delicados, como por ejemplo un pulmón, el corazón, que es lo más común, y el cerebro. Se le inyecta ese medio de contraste en la vena al paciente y esa vena, o sea, el recorrido que hace normalmente la vena, va a teñir entonces el órgano para poder dimensionar mucho mejor el órgano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos órganos, o perdón, estos medios de contraste tienen algunas especificaciones. Hay de diversas clases y cada una de ellas tiene unas particularidades, ¿no? Así que necesitamos conocerlas porque son ustedes los que van a administrar ese medio de contraste, ¿ya? Y hay que tener ¿cómo le podemos decir? Ciertos cuidados, ¿no? ¿Qué pasa con estos medios de contraste? Que independientemente cuál sea la vía por la cual se administren, siempre se le pide al paciente que después de haberse tomado el estudio o lo que sea, siempre debe tomar abundante agua, porque normalmente este medio de contraste se tiene que eliminar a través de la orina. Entonces, este medio de contraste no puede demorar en el paciente después de que se haya hecho el examen. Ya se necesita eliminarlo y se elimina a través de la orina. Entonces, lo que vamos a hacer con tomar mucha agua es precisamente ayudar al cuerpo a eliminar ese medio de contraste que se ha administrado, bien sea por vía rectal, vía intravenosa o vía oral, ¿ya? Pero se necesita eliminar ese medio de contraste. Entonces, es importante que se administre mucha agua al paciente para que pueda eliminar ese medio de contraste, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay de 4 tipos. Hay unos medios de contraste que son yodados, que es el primero y es el más usado. Hay uno que es bario, hay otro que es el gadolinio y hay otro que es el aire. Entonces, encontramos los primeros medios de contraste que son los yodados.
Los medios de contraste yodados son los más usados. ¿Me están escuchando, chicos? Estos medios de contraste yodados, así como su nombre lo indica, son a base de yodo. El yodo es una de las sustancias a las cuales le pueden hacer alergia más frecuentemente las personas. Entonces, uno de las indicaciones para el uso de estos medios de contraste yodados son que hay que verificar previamente si el paciente es alérgico o no al yodo, porque hay pacientes que son alérgicos al yodo. Y como este medio de contraste solamente se aplica por vía intravenosa, no se aplica vía oral ni se aplica por enema, ¿ya? Entonces, imagínense que un paciente uno le coloque esto por la vía intravenosa y resulte ser alérgico. Va a ser una alergia muy rápidamente, incluso puede hacer una crisis anafiláctica. ¿Por qué? Porque se le inyectó este medio de contraste directo en la vena y por todo lo que va en la sangre, ustedes saben que corre más rápido y hace efecto mucho más rápido que por cualquier otra vía. Entonces, este paciente, si resulta ser alérgico, les puede hacer incluso hasta un shock anafiláctico. Si resulta ser alérgico, entonces, siempre a la hora de administrar medios de contraste yodados, siempre tenemos que verificar previamente que el paciente no sea alérgico al yodo. ¿Y cómo uno sabe eso? Usualmente los pacientes tienen alguna, así sea por el mínimo de intención, por ejemplo, hayan usado isodine, y el isodine también es a base de yodo. De las personas que le hacen alergia al isodine, el isodine, como es hecho a base de yodo, tiene también, si el paciente es alérgico al isodine, pues obviamente que podemos esperar que también sea alérgico a este medio de contraste. O por ejemplo, también aquellas personas que son sospechosas de que se le vaya a administrar este medicamento y le vayan a hacer alergia, es aquellas personas que son alérgicas a las comidas del mar, sobre todo los mariscos, sí, porque los mariscos también tienen alta cantidad de yodo. Entonces, alimentos que tengan alto contenido de yodo, que es básicamente dentro de los grupos de alimentos, los que más yodo tienen son los mariscos. Entonces, una persona que es alérgica, no sé, a los camarones, al cangrejo, a la langosta, cosas así, pues ya suponemos casi que inmediatamente que la persona va a ser alérgica a este yodo o a este medio de contraste y por lo tanto no se le aplica ni por error. Entonces, inmediatamente ya se opta es por otra alternativa de medio de contraste que no sea el yodo, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Que hay algunas personas que, por ejemplo, bueno, listo, yo he comido marisco, todo bien, normal, me he aplicado isodine, normal. En algunas instituciones, de acuerdo al protocolo que tengan de manejo, le colocan al paciente como si fuese una prueba de sensibilidad. ¿Ya? Entonces se le hacen en el antebrazo justo media hora antes de hacerse el estudio para corroborar y requete corroborar si en realidad el paciente es o no alérgico. Porque recuerden que si esto se le pasa por la vena y el paciente resulta ser alérgico, puede llegar hasta un shock anafiláctico. Entonces eso es bien complicado porque el paciente en shock anafiláctico hace una depresión respiratoria grave, se le inflaman las vías respiratorias, no va a poder respirar y se puede morir si no le hacen la atención oportuna. Entonces, para evitarse toda esa serie de problemas, uno constata muchísimo si en realidad el paciente es alérgico o no antes de administrar esta sustancia de medio de contraste. ¿Qué pasa? Que si digamos que el paciente al momento de que uno le investiga, le pregunta y dice, no, efectivamente no es alérgico, se le hace la prueba, no es alérgico, igual hay que decirle al paciente que cuando le vayan a administrar hay que canalizarlo, ¿cierto? Obviamente porque se va a administrar por vía intravenosa, hay que canalizarlo y hay que decirle que cuando uno le esté pasando el medio de contraste hay que decirle de que ese yodo produce una sensación como de sabor metálico en la boca y que no se vaya a asustar. Sí siente ese sabor como cuando uno, no sé, como cuando uno se
se muerde la lengua y le sabe a sangre la boca, o sea, tiene como un sabor como hierro, como, sí, como hierro, como así, pesadito, como un sabor metálico. Entonces, el paciente no se vaya a asustar de que ustedes le vayan a estar haciendo algún daño ni nada por el estilo, solamente es como un efecto secundario que tiene el medio de contraste, ¿no? Que no se vaya a asustar. Y lo otro que produce es una sensación como de calor súbito. Es decir, las personas cuando a medida que le va pasando el medio de contraste, él va sintiendo, la persona va sintiendo como un calor, un fogaje que le invade el cuerpo, ¿no? Y eso es muy parecido, algunas personas lo describen como cuando le colocan dipirona. Hay algunas personas que sienten con la dipirona que cuando le pasan por la vena sienten también ese calor, ese fogaje, que a veces sienten como si le estuviesen quemando la vena por dentro. Hay algunas personas que lo califican así, ¿no? Entonces, estos medios de contraste iodados tienen esa característica, que producen esa sensación metálica en la boca y producen esa sensación como de calor, como de fogaje, ¿ya? De calor. Esa sería con el yodo, ¿cierto? Hay otro medio de contraste que es el bario. El bario se puede administrar por vía oral o incluso por enemas, ¿ya? Este es el que se utiliza es por vía enteral, más que todo, ya vía oral o vía rectal. Y así como tal cual, como simplemente, o sea, este bario se utiliza única y exclusivamente como por la vía que tienes la oral o la rectal, se utiliza más que todo para la imagenología de estudios del aparato digestivo, más que todo. Entonces, lo que es el esófago, el estómago, el colon, el duodeno, el yeyuno, no sé qué, todo ese es el recto, todo eso. Todos los órganos que tienen que ver con el sistema o el aparato digestivo, se utiliza es el bario. Entonces, dependiendo si son vías digestivas altas o bajas, se utiliza o bien la vía oral o el enema. Entonces, si son las vías bajas, digestivas bajas, ya sí utilizamos el enema, que sería más que todo el recto, el colon. Y para las vías superiores, no sé, el esófago, el estómago, y si utilizaríamos la vía oral. Entonces, simplemente se le da de tomar al paciente una cantidad de este bario para el examen que se vaya a hacer y se lo toma todo y se manda enseguida para que se haga su imagenología. El TAC, la endoscopia, la ecografía, la resonancia, lo que sea que se vaya a hacer, enseguida se lo manda. Enseguida se le manda al paciente para que se haga el estudio. Listo. O incluso hay ocasiones, por ejemplo, en el estudio del esófago, que ni siquiera se le pide al paciente que se lo tome antes de hacerse el examen, sino durante. Es decir, que se le toman las placas a medida que el paciente se va tomando el enema para ver cómo va caminando o cómo va corriendo ese enema, ese enema no, ese medio de contraste a medida que el paciente lo va tomando. Es decir, le da chance a mirar cómo es que va bajando ese medio de contraste para poder identificar en cualquier trayecto, por ejemplo, del esófago, si en realidad el paciente tiene alguna afectación ahí a nivel de ese órgano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el bario? Que el bario, en comparación con los medios de contraste iodados, este bario no produce alergia. Los medios de contraste iodados sí, son altamente alérgicos, pero el bario no, porque es una sustancia que es inerte, es básicamente como que está catalogada como si fuese el carbón, ¿no? Sabes que el carbón también es una sustancia neutra, ¿ya? Entonces, este no tiene ni sabor, ni olor, es neutro, ¿ya? O sea, simplemente la persona pareciera que estuviese tomando nada. Y como es tan inerte esta sustancia, no tiene chance de producir alergias. Lo que sí haría el sistema yodado o los medios de contraste yodados, ¿ya? Y este bario solo se aplica por vía oral o rectal, nada más. Este no se aplica por vía intravenosa. Tenemos el otro medio de contraste que es el gadolinio. El gadolinio es la alternativa a los pacientes que tienen alergia a los medios de contraste yodados y que se necesitan hacer alguna imagenología, cualquiera que sea, no sé, la resonancia, un TAC, lo que sea, con medios de contraste, ¿no? O que sean contrastados.
Entonces, este gadolínio es una alternativa para aquellas personas que tienen alergia al yodo y que necesitan tomarse alguna imagenología contrastada. Entonces, al igual que el yodado del gadolínio se aplica por vía intravenosa y esta no produce alergia. Este es como el anterior, el vario que vimos, que simplemente es como que muy inerte, no tiene probabilidades de producir alergia en el paciente y se puede aplicar con seguridad en aquellos pacientes que son alérgicos al contraste o al medio de contraste yodado. Y al igual que el yodado, este también se aplica por vía intravenosa, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que el gadolínio tiene una reacción como contraria al yodado. ¿En qué sentido? En que el yodo, los medios de contraste yodados producen algo de como de calor, de sensación de fogaje interior, y el gadolínio hace lo contrario, da una sensación como de frío. El paciente siente frío, como que siente que le están inyectando el medio de contraste y a medida que va penetrando en la vena se siente fría, se siente frío como el líquido y da una sensación como de esa de frialdad, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo, ¿ya? Y tenemos el otro medio de contraste que no es ninguna situación en concreto o en particular, es simplemente aire. El aire cualquiera, ¿no? El aire circundante. Y este aire se utiliza nada más para colon, nada más para estudios de colon. Si, por ejemplo, de pronto le estén haciendo una colonoscopia al paciente y el especialista o el técnico necesita dilatar un poco las paredes del colon para poder identificar mejor las estructuras, a ver. Y simplemente con una jeringa la llena de aire y ese aire lo pasa por allí y lo que va a hacer el colon es hincharse, ¿no? Así como cuando uno le sopla aire a un globo. Literalmente se estira y permite ver en el interior del colon cómo es qué es lo que hay allí, si hay divertículos, hay tumor, hay alguna alteración en alguna de las paredes del colon. Y pues obviamente que aquí no quedaría como que ninguna implicación, obviamente que sería es la capacidad del colon para poder aceptar cierta cantidad de aire, ¿no? Porque obviamente que no se puede inyectar mucha cantidad de aire porque se puede desgarrar el colon, ¿ya? Porque después se dilata mucho y se puede romper. Pero eso sería más que todo las especificaciones que tendría el técnico con el estudio, no el personal de enfermería en sí. Y para esto obviamente que no se necesita ninguna preparación, obviamente que para el paciente le pueden inyectar aire. O sea, cuando hablamos de inyectar, no es inyectar literalmente de que yo le voy a traspasar una aguja y le voy a colocar, no. Solamente que se le administra este aire dentro de la luz del colon para poderlo dilatar y mirar mejor el contenido, ¿no? Eso sería básicamente eso. Entonces serían las 4 o los 4 medios de diagnóstico que se utilizan en esta parte de imagenología, ¿no? ¿Qué pasa y por qué tenemos que recordar esta parte del consentimiento informado? Porque hay muchos estudios de imagenología y de toma de muestra que necesitan consentimiento informado, como por ejemplo las biopsias. Si tú le vas a extraer una muestra de tejido a un paciente, es decir, le vas a hacer una biopsia, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que se hacen las colposcopias, es decir, se hacen una citología y sale anormal el reporte, el especialista ginecólogo le dice, bueno, vamos a mandarte porque este estudio, esta citología salió anormal, algo pasa en tu cuello uterino que reporta anormal y se hace necesario investigar más a fondo qué es lo que sucede allí. Entonces, en ese caso, se le envía a la paciente una colposcopia, que simplemente es la extracción de una muestra a nivel del cuello uterino. Y esa muestra se manda a patología, se estudia y se emite un reporte, un resultado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que para poder hacer ese tipo de procedimientos, el paciente tiene que consentir ese procedimiento, es decir, tiene que dar su autorización para poder hacer eso. Y esa es la parte legal o es la parte administrativa del área de medicina, ¿ya? Porque nosotros no podemos tomar muestras del paciente sin su previo consentimiento.
Porque si yo voy de manera arbitraria o de manera obligatoria al paciente a que me entregue una muestra de un órgano de sí, básicamente estaría violando su derecho sobre su propio cuerpo y eso es anticonstitucional. Les decía que el paciente tiene que firmar una ficha de consentimiento informado en donde efectivamente él consiente el procedimiento que se le vaya a hacer. Y esto lo tiene que hacer de manera voluntaria, ¿ya? Entonces, en el consentimiento informado van unas especificaciones acerca de qué es el procedimiento que se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuáles son los posibles riesgos que tiene el paciente al momento de hacerse ese procedimiento en específico, todos los pormenores, ¿no? De eso. Y el paciente allí acepta las condiciones, así como cuando uno le dice, ¿aceptan las condiciones de este trato? Uno le dice, sí, sí acepto o no, no acepto. Entonces el paciente dice aquí que ya sabe para dónde va, qué le van a hacer, cuáles son los posibles riesgos de hacerse o practicarse algún procedimiento en específico, para que a la hora de determinar ese procedimiento, si el paciente se complica o incluso hasta pierde la vida, el paciente, si de pronto tiene lesiones permanentes o alguna cosa así, no vaya a tener acciones legales en contra de la institución o del médico que lo atendió, alguna cosa así, ¿no? Entonces, ya el paciente antes de irse al procedimiento debe saber a qué va, cuáles son los posibles riesgos, todo eso. Entonces, por ejemplo, eso es como cuando le van a hacer una cirugía. Dentro del plan de la cirugía, siempre el paciente tiene que consentir, tiene que firmar de que él da su autorización para poder hacerse esa cirugía. Entonces, imagínense que el paciente va para una cirugía, no sé, de una remoción de un tumor que le encontraron en un pulmón, un ejemplo. Entonces, dentro de los riesgos de la cirugía, por el estudio que le hicieron al tumor, se vio que el tumor tiene mucha irrigación sanguínea. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de la cirugía, el paciente, al momento de que le vayan a quitar ese tumor va a empezar a sangrar, a sangrar, a sangrar. Existe riesgo de que el paciente empiece a sangrar tanto que le dé una hemorragia tan severa que puede entrar en un shock hipovolémico y por lo tanto le pueda dar un paro y del paro pueda venir la muerte. Entonces, el paciente tiene que estar consciente de cuáles son los riesgos que va a asumir al momento de hacerse algún procedimiento en específico. Usualmente se hacen con las cirugías, porque es lo más común, ¿no? Porque las cirugías, por más sencillas que sean, por más, eh, ¿cómo le podríamos decir? Ambulatoria que sean, siempre generan unos riesgos. Obviamente que los riesgos pueden ser menores o mayores, pero siempre son riesgos y el paciente los tiene que conocer. Y todo eso se hace es a través de el consentimiento informado. Por eso es que es informado, porque al paciente se le dice para qué va, cómo va, a qué se puede exponer, cómo es eso, todos los pormenores para que sea él que determine si quiere o no hacerse el procedimiento. Si él acepta hacerse el procedimiento porque es la recomendación que le da su médico, pues firma el consentimiento. Pero si al momento de que le hablan de la cirugía, de que, bueno, él mira, analiza, piensa si en realidad se va a someter a la cirugía o no, el paciente determina que no se quiere practicar ese estudio, ni ese examen, ni nada, pues entonces se tiene que firmar, en este caso no se tiene que firmar es no un consentimiento informado, sino un consentimiento, o sea, un rechazo a procedimiento médico. Es decir, es otro formato en donde se le dice al paciente, el paciente dice, no, yo rechazo hacerme este estudio o hacerme esta cirugía por esto, por esto, por esto, por lo que quiera, porque no quiere, porque no puede, por lo que, o porque simplemente no quiere hacerse esa cirugía por los riesgos, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese tipo de situaciones, cuando el paciente no tiene o no quiere consentir un procedimiento como tal, tiene que firmar esta orden, tiene que firmar este formato, ¿ya? En donde él dice que, digamos que teniendo uso pleno de sus facultades mentales, él niega hacerse un procedimiento en específico y él acepta las consecuencias de haberse negado a ese tratamiento médico.
¿Qué quiere decir eso? Que si más adelante el paciente se complica, le da algo, lo que sea, porque no se hizo ese procedimiento, ya el personal médico está salvado, está salvaguardado por esa firma de ese documento donde el paciente negó hacerse ese procedimiento o ese estudio o esa cirugía, lo que sea, ¿ya? Porque después el paciente puede decir, no, pero es que ustedes no me dijeron que esto me iba a hacer matar o me iba a morir, que me iba a complicar, que no sé qué, entonces no. Usted firmó esta de rechazo médico en donde usted daba entendido de que todo esto que usted está teniendo, de que al momento de negarse de hacerse esa cirugía, usted ya sabía lo que se exponía. Entonces, en esos casos así, siempre entran en proceso de intervención por psicología, se hace también una intervención por el comité científico e incluso por trabajo social, ¿ya? Porque hay que, si de pronto un paciente está en una condición muy crítica y no se quiere hacer la cirugía o lo que sea, hay que hacer igual la intervención por todos esos frentes. ¿Para qué? Para tener mayor soporte por parte, pero ya esto sería más que todo para salvaguardar la institución y hasta el propio personal, de que se le persuajo, no sé cómo es la palabra, se le hizo la persuasión, ¿no? Al paciente de que venga, hágase eso, que eso es por su bien, venga, que es lo mejor, y el paciente dice, no, no me lo quiero hacer, no me lo quiero hacer, y el personal insiste, 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 personal médico, psicología, trabajo social, el comité técnico, todo el mundo desde su punto hace la intervención para poder persuadir al paciente de que se haga el estudio o la cirugía o lo que sea. Y si a pesar de eso el paciente insiste, insiste en que no, 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 ya hasta el último, ya después de que se ha agotado todos los recursos humanos habidos y por haber para poder persuadir a ese paciente de realizarse algo porque es lo mejor para su estado de salud, y aún así el paciente no quiere hacerlo, entonces hasta última instancia se firma el documento que yo les digo que es de rechazo a tratamiento médico. Entonces ya el médico tratante, la institución, todo el mundo dice, ok, bueno, fírmeme este documento en donde usted, a pesar de recibir la intervención del comité técnico, a pesar de recibir la intervención de psicología, de trabajo social, usted en su pleno uso de sus facultades mentales está rechazando el tratamiento médico y ya sabe cuáles son las consecuencias de eso. Fírmeme aquí, listo, no hay problema. Si el paciente más adelante muere a consecuencia de eso, pues no pueden haber acciones legales ni en contra de la institución ni en contra del personal médico o de enfermería que lo está tratando, porque ha sido la voluntad del paciente quien no ha querido hacerse el estudio, ¿cierto? Caso diferente sería el consentimiento informado, en donde el paciente sí consiente el procedimiento, es decir, él sí da su autorización para que se le haga el procedimiento específico como tal, y él ya sabe a qué se expone a consecuencia de realizarse ese procedimiento médico. Si, por ejemplo, el paciente da su consentimiento para hacerse, no sé, una cirugía de rodilla, un ejemplo, de pronto uno de los riesgos es que posiblemente el paciente, después de haberse hecho la cirugía, puede que quede con dificultad para la marcha, de pronto no camine muy bien y el paciente ya sabe que una de las posibles consecuencias de esa cirugía es ese, que camine mal, ¿ya? O que de pronto camine con cierta dificultad, un ejemplo, ¿cierto? Se espera que la cirugía sea lo más exitosa posible, ¿cierto? Porque siempre se desea eso, que todo salga bien en la cirugía y todo salga según lo planeado. Pero en algunas ocasiones eso no ocurre y las cirugías no dan los resultados que uno espera en algunas ocasiones. Y ese tipo de respuestas son las que el paciente tiene que conocer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El consentimiento informado tiene que hablar sobre los posibles riesgos y beneficios del tratamiento o el procedimiento. Eso es importantísimo saberlo. El paciente tiene que saber a qué riesgos es sometido y cuáles son los beneficios de ese tratamiento o de ese procedimiento como tal que se va a hacer. ¿Ya? Eso es primordial que el paciente lo sepa. El paciente también tiene que recibir otras opciones de tratamiento. Es decir, que si de pronto él tiene un tumor y el médico le dice, no, es que tu única opción es que tú te hagas una cirugía, y de pronto puede que no sea cierto. El médico está en la obligación de decirle, no, ¿sabes qué? Para tratar este tipo de tumores
existe la cirugía, te podemos llevar a quirófano para que te hagas esto, te podemos hacer una sesión de rayos láser, un ejemplo, en donde te van a hacer te van a inyectar un láser y te va a destruir eso por fuera, desde fuera, pero estos son los riesgos de este procedimiento con láser, te puede pasar esto, o te puede hacer otra opción que puede ser con medicamento, que te llevemos, no sé, te administremos una dosis alta de un medicamento cualquiera y eso destruye el tumor, un ejemplo, ¿ya? Pero las consecuencias de ese tipo de terapia son estas, y el paciente ya decide. Es decir, el paciente no se le puede decir, no, es que la cirugía es tu única opción, porque si en realidad esa fuese la opción, pues listo, no hay ninguna otra. Pero si existen más alternativas de tratamiento para el paciente, hay que hacérselo saber, para que sea el paciente en que escoja dentro de la gama de las posibilidades que tiene, cuál es la que mejor él la acepta, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay que decirle, no, solamente hay una cirugía. Un ejemplo, solamente es una cirugía. Bueno, no, entonces yo me voy, no me quiero hacer cirugía, yo mejor me hago el láser. Bueno, entonces el paciente eligió el láser y ya sabe cuáles son las consecuencias de hacerse el láser. Un ejemplo. Si el paciente tiene preguntas o dudas con respecto al procedimiento, con respecto a los efectos secundarios, el personal médico tiene que tener el tiempo suficiente como para poderle destinar a ese paciente y despejarle sus dudas, ¿ya? Y no es cuando el médico diga, no, que es que te vamos a hacer una cirugía, por ejemplo, una cirugía de corazón abierto, una cirugía que es bastante peligrosa y el paciente necesita pensar porque él necesita, si de pronto está a cargo de su familia, quién va a atender, que la plata, que la incapacidad, todo, un montón de cosas que hay que pensar, ¿no? Para una cirugía de esas. Entonces, el paciente necesita tiempo. No es que el médico tenga que estar presionando, no es que mañana me tiene que dar una respuesta de si o no se va a hacer esa cirugía, no, eso tampoco, porque el paciente no solamente tiene que decidir consigo mismo, sino también con la familia, con el consultor, con el pastor de la iglesia, con el cura de la iglesia, cosas así, ¿no? Ya cada persona tomará las decisiones a quien le tenga que consultar, ¿ya? Y para eso se necesita tiempo, y el tiempo lo maneja el paciente. Pero hay que hacerle notar, por ejemplo, que si su situación es apremiante, él tiene que conocer, ok, tienes espacio para decidir, pero recuerda que estamos presionados para poder hacer algo, tu condición no da mucha espera, así que se hace necesario que tomes una decisión lo antes posible, ¿ya? Que el paciente sepa que la situación que tiene es apremiante, pero aún así no se le puede presionar para que tome una decisión, ¿ya? Lo siguiente sería es que el paciente, con toda la información que ha recibido por parte del personal sanitario, de los médicos y de todo el mundo, esa información le sirva para poder tomar una decisión correcta, ¿ya? Y esa decisión, pues obviamente se la tiene que hacer compartir a su médico tratante o al personal médico que lo va a atender, ¿no? Como tal. ¿Qué pasa entonces? Que este consentimiento informado, como es un documento legal, y como todo documento legal, tiene que ser firmado por una persona que sea mayor de edad. Un documento legal que sea firmado por un menor de edad es totalmente inválido, es decir, queda invalidado ante la ley. Entonces, por ejemplo, si ustedes le colocan a un muchachito de 16 años a firmar, no sé, una letra, una cosa así, al momento de que de llevarlo ante un juez, alguna cosa, ese documento no sirve de nada, porque es un menor de edad. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de medicina, en el caso muy concreto del área de medicina, los padres o tutores legales del menor son los que tienen que dar el consentimiento para saber si un menor se hace o no un procedimiento. Es decir, son los padres los que deciden sobre el menor, si se hace o no se hace ciertas cosas. Y son ellos los que tienen que firmar el consentimiento informado, no el menor de edad, a pesar de que sea a él que se le va a hacer el procedimiento, ¿ya? Entonces, si por ejemplo a un niño, no sé, a un niño, digamos que unos 6, 7 años de pronto le van a quitar un tumor en alguna parte. A los padres se les informa qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que mirar y todo eso, qué es tumor, cuáles son los riesgos de la cirugía, no sé qué. Si los padres dejan que el niño sea enviado a cirugía, son ellos los que tienen que firmar el consentimiento informado. Ambos padres o un padre.
¿ya? En el caso, por ejemplo, de que cuando hay conflictos entre los padres, por ejemplo, de pronto son padres separados o cosas así, en algunas ocasiones hay algún padre que quiere y el otro que sí quiere. En esos casos, lo primero que se tiene que llegar es a un consenso. Porque si uno de los padres dice, no, sí, opérenlo, y otro de los padres dice, no, yo no quiero que lo operen, y aún así lo operan, el otro padre también tiene condiciones legales para en contra de la institución, en contra del personal médico, porque también es tutor legal del menor, es su padre o su madre. Entonces también tiene derechos sobre el menor. Entonces, si uno de esos derechos es violado, pues entonces ya se entraría en un terreno legal peligroso. Entonces, si ambos padres están, tienen que estar de acuerdo con el procedimiento que se le va a hacer al menor. Ambos. Y por lo tanto, siempre se le pide que sean ambos los que firmen el consentimiento informado para validar ante la ley cualquier proceso legal que puedan tener o derivarse de esto más adelante. Ya la institución está salvada de que tiene que, eh, ya tiene que responder ante ello, ¿no? Ya está validado por ambos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que también puede haber otros aspectos en los cuales una persona pueda ser mayor de edad, ¿cierto? Puede ser mayor de edad, pero aún así no esté en su pleno uso de sus facultades cognitivas. Como por ejemplo, los mayores de edad que tengan deficiencias cognitivas, ¿ya? ¿Qué pasa con esos pacientes que son mayores, son adultos, son mayores de edad, pero tienen ese tipo de problemas? Entonces tienen que ser personas que estén a cargo de ellos, bien sea sus padres, a pesar de que sean mayores de edad, el cónyuge o la pareja. Entonces, por ejemplo, una persona que está en unión con otra persona, sea su pareja, sea a nivel legal o no, si sea su pareja, sean ellos los que consientan el procedimiento en el paciente, ¿ya? O, por ejemplo, aquellos pacientes que simplemente están inconscientes, es decir, de pronto tienen alguna afectación, no sé, tuvieron algún accidente, alguna cosa así, están inconscientes y ellos obviamente que no pueden consentir un procedimiento médico específico porque están en estado de inconsciencia. Entonces, son en esos casos que el consentimiento informado tiene que ir firmado bien sea por los padres de la persona, aunque sea mayor de edad, o usualmente son sus parejas si es que las tienen. Si no tienen pareja, usualmente se van con los padres, que sean los padres los que decidan si los tienen vivos, que sean ellos los que decidan si se hace algún procedimiento en específico o no sobre el paciente. Y esto aplica también para los menores de edad, entonces los menores de edad también, adultos, los tutores o los padres del menor. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro un consentimiento informado, un ejemplo, para hacerse un procedimiento médico, un procedimiento de cirugía en específico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que lo primero que se encabeza es el nombre completo del paciente. El nombre completo es si tiene los dos nombres y los dos apellidos. No es que dice Juan Pérez, no. Tiene que ir el nombre completo tal cual como lo muestra su identificación. Si en su identificación dice que dice Juan Pérez, nada más, entonces se escribe Juan Pérez, porque así está en su número de identificación, no en su identificación. Pero si el señor Juan Pérez se llama digamos que Juan Camilo, un ejemplo, Juan Camilo Pérez Gómez, así tal cual tiene que ir en el consentimiento, Juan Camilo Pérez Gómez, ¿ya? Sus dos nombres y sus dos apellidos. Esto es supremamente importante, porque pueden haber dos Juan Pérez en el servicio y cualquiera de esos dos Juan Pérez puede ser de consentimiento informado. Y lo mismo tiene que ser con su número de identificación, ¿ya? El número de identificación tiene que ir claro, todo esto se llena a mano, pero tiene que ir con una letra clara, que sea legible, sin tachaduras, sin enmendaduras. Este consentimiento se tiene que firmar, se tiene que llenar sin tachaduras, sin enmendaduras, ¿ya? Con una letra muy clara, una letra legible, porque después si existe alguna tachadura, alguna enmendadura, esto se invalida. Eso es como cuando ustedes van a llenar un voucher de banco, ¿ya?
Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a hacer un volante de consignación en un banco y el cajero, ustedes en vez de poner un 9 pusieron un 4, ustedes retachan el número 9 porque era un 4 en vez de un 9, un ejemplo. Entonces, si ustedes repasan eso, ya obviamente que eso no les va a servir. Que este consentimiento informado no puede ir con enmendaduras, ni tachaduras, ni nada porque automáticamente se invalida, ¿cierto? Entonces, es necesario que al momento de que el personal de enfermería vaya a realizar el llenado de este consentimiento, tiene que ir con una letra que sea legible, que sea completo el nombre del paciente, ¿cierto? Con su número de identificación plenamente, es decir, sin tachaduras, nada, perfectamente diligenciado, porque recuerden que esto es un documento legal. Si ustedes no diligencian esto de manera correcta, esto puede servir como base, en este caso para el paciente, si de pronto está haciendo alguna acción legal en contra de ustedes, pueden invalidar este consentimiento simplemente porque no lo llenaron bien. Y si el paciente no tiene un consentimiento informado acerca de un procedimiento que ya se le hizo, pues obviamente que aquí el problema va a ser después para ustedes. Entonces, aquí tiene que ir perfectamente identificado quién es el paciente, nombre completo, su número de identificación y cuál es el procedimiento que se le va a hacer, ¿ya? Usualmente este tipo de consentimiento, por ejemplo, hay algunos procedimientos en cirugía que se descifran con siglas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Que aquí no podemos colocar siglas, ¿ya? Si de pronto alguna cirugía, para poder agilizar todo el papel de alguna cosa, lo puede uno identificar con unas siglas, aquí no se recomienda el uso de siglas para nada. Tienen que colocar el procedimiento médico completo, ¿ya? Por ejemplo, una endoscopia de vías digestivas bajas, que usualmente ese tipo tiene unas siglas también. Entonces aquí no vamos a colocar las siglas de endoscopia de vías digestivas bajas, no se va a hacer eso. Perdón, de vías digestivas altas, no se va a colocar eso. No se va a colocar las siglas, perdón, sino que se va a colocar todo el nombre completo tal cual, ¿ya? Nada de siglas para nada. Y al final ustedes van a encontrar en la base del formatico, van a encontrar la fecha en la cual el paciente firma el documento, ¿ya? Donde da su autorización, la hora y también lo firma el médico tratante. En este caso, si de pronto es un menor de edad, como les había dicho que son ambos padres los que tienen que estar de acuerdo con el procedimiento, aquí se hace entonces, a veces los consentimientos tienen espacio como para que firmen dos personas en estos casos cuando son menores de edad. De hecho, incluso hay algunas instituciones que tienen estos formatos específicos para cuando son menores de edad, los que se van a hacer cirugías más que todo, los tienen ahí, un formato especificado que es para ellos, que les dejan para ambos padres que firmen, ¿ya? Y firman y colocan su número de identificación como padres que son. ¿Listo? Y con ese formato se anexa la historia clínica del paciente y ya se tiene, obviamente, un récord a nivel administrativo de que efectivamente el paciente se le dio digamos que el espacio, ¿no? Para poder firmar el consentimiento como tal. Y por último sería para que ustedes recuerden lo que es las órdenes médicas. Las órdenes médicas también aquí hacen una parte importante porque obviamente a través de las órdenes médicas que se puede emitir una orden para un paciente, en este caso para hacerse algún procedimiento, una cirugía, un estudio, lo que sea, y todo eso el médico lo tiene que colocar en las órdenes médicas. Entonces, por ejemplo, el médico hizo en la mañana, bien temprano en la mañana, hizo la ronda médica y determinó que de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente, cómo pasó la noche y todo ese cuento, el médico puede decir, bueno, listo, a este paciente es necesario hacerle una endoscopia, un ejemplo, vamos a hacerle una endoscopia porque, no sé, vomitó sangre, alguna cosa así, ¿ya? Entonces, hay que hacerle. Entonces, tiene que referirse a la historia clínica del paciente y en el apartado o en el RIPS de las órdenes médicas tiene que apuntarse, prescribe endoscopia, pues todas las indicaciones que él crea pertinente hacer. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que todas estas órdenes, siempre cuando él dice, bueno, se ordena endoscopia de esta manera, para realizar máximo tal día, tal cosa, listo, fuera, firmo, sello. Todas órdenes médicas siempre tienen que ir firmadas o selladas con el sellito ese que normalmente tiene el personal médico.
¿ya? Y encima la firma. ¿Por qué? Porque si solamente el médico dice, no, escribe nada más la orden sin firmarla, básicamente es como un cheque en blanco, ¿no? No tiene tampoco validez. Necesita tener la validación de la firma del médico tratante para poder asegurar que esa es una orden que está dada por él, específicamente por él. Porque recuerden que un mismo paciente puede ser atendido por varios médicos, varios especialistas y cada uno, de acuerdo a su rama, a su especialidad, lo que sea, puede darle unas órdenes específicas al paciente. Y nosotros, el personal de enfermería, una de nuestras labores es precisamente el cumplir órdenes. Entonces, en este caso, órdenes médicas. Entonces, necesitamos tener la validación de quién es el médico que emite esa orden para poder administrar, obviamente, para poder hacer los procedimientos que se requieran al paciente. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Primero que es que asegurar la atención del paciente, ¿no? Si el paciente necesita hacerse esa endoscopia es porque se la necesita hacer, porque para poder mejorar su salud. Lo siguiente es para asegurar que en realidad esas órdenes se cumplan y en este caso también para poder administrar medicamentos. ¿Y cómo está compuesta una orden médica? Por estos nombres, apellidos del paciente, el número de identificación. Normalmente dentro de la historia clínica hay un RIPS, es decir, hay un formato de órdenes médicas. Ya viene preconstituido, solamente que el médico llena el contenido con las órdenes que él crea pertinente hacer con ese paciente y al final coloca su firma, su sello, listo, fuera. Pero ahora, como las historias clínicas son digitalizadas, son a través de medios magnéticos, pues simplemente uno ingresa al sistema, el médico deja allí sus órdenes médicas y uno las revisa desde el sistema, ¿no? Existen varios tipos de órdenes que son la inmediata, es decir, esas que se tienen que cumplir ya, enseguida, inmediatamente. Las órdenes escritas, que son las, digamos que las que soportan al personal de enfermería las acciones que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que es lo más común. Entonces el médico primero se tiene que sentar, hacer las órdenes y después de eso, después de que ya haya firmado y contrafirmado todas las órdenes, el personal de enfermería toma esas órdenes y hace lo que el médico manda, ¿ya? Hay otras órdenes que son las verbales o telefónicas. Las verbales, por ejemplo, se cumplen en servicios críticos, como por ejemplo en el área de urgencias. Si en el área de urgencia un paciente llega, mejor dicho, no sé, avaleado o en un paro cardiorrespiratorio, pues obviamente que el médico no se va a sentar a hacer unas órdenes por escrito, ¿no? Que es que hay que colocarle adrenalina, hay que canalizarle una vena, hay que pasarle esto, hay que darle maniobras de reanimación, porque obviamente que la situación del paciente no amerita que la espera, ¿no? No da espera. Entonces, en ese caso, el médico tiene que dar las órdenes de manera verbal para que se cumplan rápida, ya que se cumplan en el acto. Entonces, en el área de cirugía o de emergencias, pues manden a canalizar al paciente, se canaliza al paciente, hay que pasarle una sonda, hay que colocarle esto, hay que colocarle el desfibrilador, hay que hacer un montón de cosas, ¿ya? Y él está dando las órdenes, la está dando verbal, y el personal de enfermería está allí para atender y cumplir esas órdenes. O bien se puede dar una orden a manera telefónica. Esto es más que todo cuando se hacen interconsultas. Es decir, el médico general, el médico tratante, de pronto tiene a cargo un paciente y de pronto tiene una duda que necesita soportar con un especialista o despejar con un especialista. Entonces le hace la consulta vía telefónica y vía telefónica le comentan el caso al especialista y el especialista dice, bueno, listo, con este paciente entonces vamos a hacer esto, hay que mandarle tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a canalizarlo, vamos a mandarle tal medicamento y así, ¿ya? Pero eso funciona más que todo cuando son interconsultas. Y esas interconsultas servirían más que todo el médico general con el médico especialista, más que todo, para darle como una orientación. Y recuerden que, así como todo documento o todo RIPS de la historia clínica, las órdenes médicas tienen un componente y un aspecto legal. Es decir, estos son documentos legales, así como lo es, no sé, la escritura de una casa, un cheque, cosas así. Todos esos tienen aspectos legales, ¿no? Entonces, todo lo que se consigna allí en la historia clínica del paciente, si más adelante el paciente hace algún tipo de, no sé,
de aspecto legal en contra del personal de enfermería, médico o de la institución, todo eso sirve como soporte legal, bien sea a favor del paciente o en contra del paciente. Entonces, es muy importante que se sepan manejar los RIPS en la historia clínica para evitar estos problemas. Lo siguiente, el personal de enfermería siempre, que esto es lo que nos compete a nosotros, siempre, siempre para poder hacer cualquier cosa, siempre tiene que estar salvaguardado por una orden médica. No es que el paciente me dice, no, es que tengo fiebre y yo de manera arbitraria voy y le digo, bueno, tómate esta acetaminofén. Si el paciente después presenta problemas por esa acetaminofén, el problema voy a ser yo, porque yo estoy actuando por fuera de una orden médica. Y eso es impericia, ¿ya? Eso se castiga con la ley. Si después a mí me hacen un proceso, un juicio, yo me puedo ver gravemente afectada por eso, ¿ya? Entonces siempre el personal de enfermería tiene que actuar es en pos de lo que coloque el médico. Si el médico no dice nada, nada se hace, ¿ya? No se puede actuar de manera ligera, sin una orden médica, porque eso va en contravía de nosotros. Al menos aquí en Colombia, el personal de enfermería es limitado, o sea, la autonomía del personal de enfermería en Colombia es limitado. Si ustedes se van, por ejemplo, a países como Estados Unidos, creo que también aquí, creo que en Chile, si no estoy mal, creo, el personal de enfermería allá medica. Es decir, el personal de enfermería, tú vas con un enfermero o una enfermera y te dice, no, tú te manda, te puedes recetar medicamentos, pero hasta cierto nivel, ¿ya? Eso sí lo dictamina la ley allá en cada país. Pero aquí en Colombia el personal de enfermería no medica. Así que yo puedo tener conocimiento sobre cómo actúa un medicamento, cómo es la dosis y todo, porque de pronto tenga la experiencia, pues no todo, pero yo legalmente no estoy facultada para medicar, a pesar de que sea enfermera profesional y sepa de cómo se tiene que administrar ciertas drogas, ¿ya? Pero legalmente Colombia, la Constitución colombiana no me da a mí aspectos legales para poder recetar a un paciente. Por eso es que ustedes ven aquí que el personal de enfermería no receta, pero si ustedes se van a otros países, sí. En Estados Unidos sí se recetan, bueno, en ciertos estados, porque tampoco en todos los estados es así, pero en ciertos estados la ley ampara o faculta al personal de enfermería para poder prescribir y para poder recetar. Entonces, aquí en Colombia no es eso. Entonces, para poder nosotros administrar una droga al paciente, hacerle cualquier cosa, siempre tenemos que salvaguardarnos o tenemos que ampararnos en la orden médica. Si en la orden médica no dice, no hay que mandarle tal medicamento, no hay que administrar nada, no se le puede administrar al paciente. Entonces, si el paciente está muy mal, alguna cosa, uno lo que puede hacer es presionar al médico para que agilice la orden médica y ahí sí hacer lo que se tenga que hacer al paciente. Pero nada más hasta cuando el médico haya escrito las órdenes médicas como tal y las haya firmado y requete contrafirmado, ¿ya? Exceptuando, como les decía ahorita, exceptuando en aquellos servicios que se consideran críticos, como por ejemplo servicios de urgencias, UCI y cirugía, que son servicios críticos. Entonces allí el paciente, como está en estado crítico, es decir, la vida del paciente está en juego, está en riesgo, obviamente que el médico no va a hacer órdenes por escrito y va a hacer para que después uno haga. No. Aquí sí ya directamente el personal cumple órdenes verbales, porque la naturaleza del servicio lo faculta a ambos para poder hacer eso, ¿ya? Pero por fuera de esos servicios, no. Si están en servicios que no son críticos, donde el paciente está estable, es mejor esperar a que el médico haga las órdenes médicas y después uno las cumple.